Episodio 3. Guión técnico para abogados. La arquitectura del cierre formal. Reposición, casación y el formalismo como mecanismo de supresión de garantías. En los episodios anteriores de esta serie documenté cómo un habeas corpus correctivo fue presentado, ignorado, absorbido por el sistema informático y derivado sin resolución mediante una fórmula de una línea. También documenté cómo la defensa interpuso un recurso de reposición contra ese decreto y lo amplió cuando el sistema reveló información nueva sobre la base fáctica que había sustentado la decisión de la Cámara. En este episodio voy a analizar lo que ocurrió después, cómo la Cámara de Acusación respondió a esa reposición, qué hizo la defensa frente a esa respuesta y de qué manera se fue construyendo lo que voy a llamar una arquitectura de cierres formales en cadena. Porque lo que este episodio documenta no es simplemente el rechazo de dos recursos, es algo más específico y más preocupante: la manera en que un tribunal puede usar el formalismo procesal como instrumento para evitar pronunciarse sobre el fondo de un planteo constitucional, sin nunca decir expresamente que ese planteo no tiene razón. El auto 560, la Cámara responde. El 11 de diciembre de 2025, 20 días después de que la defensa presentara el recurso de reposición y su ampliación, la Cámara de Acusación dictó el auto número 560. Lo primero que hay que señalar sobre ese auto, antes de analizar su contenido, es quién lo firmó. El decreto del 20 de noviembre, que había generado todo el problema, lo había firmado un solo vocal. El auto 560 lo firmaron los tres vocales de la Cámara. Es decir, la Cámara intervino en pleno para resolver el recurso de reposición. Eso no es un detalle menor. Voy a volver sobre eso. El auto declara formalmente inadmisible el recurso de reposición con fundamento en dos argumentos. El primero es que el decreto del 20 de noviembre constituye sustancialmente un decreto de trámite, no un auto, y que la reposición, según el artículo 457 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, solo procede contra autos que resuelvan sin sustanciación un incidente o artículo del proceso. El segundo es que el decreto impugnado no decide sobre un incidente ni sobre un artículo del proceso, sino que es una simple providencia de trámite. Para sostener esos argumentos, la Cámara citó doctrina de Caferata Nores y Tardite y de Núñez, dos referencias clásicas del derecho procesal penal cordobés. La cita de Núñez es particularmente relevante porque define los decretos como las resoluciones referidas al simple trámite del proceso, poniendo como ejemplos las que disponen notificaciones, citaciones, medidas de prueba y similares. Al final del considerando, casi como un agregado, la Cámara señaló que en la causa principal el abogado ya había presentado recurso de apelación contra el auto que rechazó el control jurisdiccional y contra la elevación a juicio, y que esa era la vía recursiva dispuesta por la normativa procesal para ejercer su derecho. Costas a cargo de la defensa. El análisis del auto 560. Hay varias cosas que vale la pena examinar con cuidado en este auto. La primera es la caracterización del decreto del 20 de noviembre como una simple providencia de trámite. La Cámara dice que ese decreto es sustancialmente un decreto porque se refiere al simple trámite del proceso. Pero eso es exactamente lo que el recurso de reposición había cuestionado, que un decreto que responde a un planteo constitucional urgente de naturaleza autónoma no puede ser tratado como una providencia de simple trámite sin desnaturalizar la garantía. La Cámara resolvió ese argumento no respondiéndolo, sino presuponiendo su conclusión. Dijo que el decreto es de simple trámite, que por lo tanto no es recurrible por reposición y que por lo tanto la reposición es inadmisible. El problema es que esa caracterización como decreto de simple trámite es precisamente lo que estaba en discusión. La segunda cuestión es la mención final a las apelaciones en la causa principal. Esa referencia es significativa porque revela el razonamiento implícito de la Cámara.
que el habeas corpus fue encausado como control jurisdiccional en el expediente principal, que ese control fue apelado y que por lo tanto la defensa tiene una vía disponible. Ese razonamiento ya lo había anticipado y refutado la defensa en los escritos anteriores. La apelación ordinaria en el proceso principal no es funcionalmente equivalente al habeas corpus como proceso autónomo. No lo es en términos constitucionales, no lo es en términos de inmediatez y no lo es en términos del estándar reforzado que el artículo 47 de la Constitución Provincial de Córdoba exige para el control de la libertad personal. Pero la Cámara no desarrolló ese argumento, simplemente lo mencionó como si la existencia de las apelaciones cerrara el debate. La tercera cuestión, y la más importante desde el punto de vista institucional, es la que mencioné al principio. El decreto del 20 de noviembre lo firmó un vocal. El auto 560, que declaró inadmisible el recurso contra ese decreto, lo firmaron 3 vocales. La colegialidad del tribunal se activó no para garantizar el ejercicio de la garantía constitucional invocada, sino para cerrar el acceso a su revisión. Cuando se trató de no decidir, bastó uno. Cuando se trató de decidir que no se podía recurrir esa no decisión, se necesitaron 3. Esa simetría no es neutral desde el punto de vista constitucional. El recurso de casación. La defensa busca una nueva vía. Frente al auto 560, la defensa tenía opciones limitadas. La reposición había sido declarada inadmisible. La apelación no era la vía correcta para impugnar una resolución de la Cámara de Acusación. La queja ante el TSJ era una posibilidad, pero requería agotar previamente las vías ordinarias disponibles. En ese contexto, la defensa optó por interponer un recurso de casación. 19 de diciembre de 2025, 8 días después del auto 560, la defensa presentó el recurso de casación en un nuevo expediente generado por la funcionalidad para agregar del sistema SAC, el expediente 143-70499, caratulado como recurso de casación contra el auto 560. El recurso fue presentado ante la propia Cámara de Acusación, que es el tribunal competente para recibirlo, analizarlo y concederlo o denegarlo antes de elevarlo al TSJ. El argumento central del recurso era que el auto 560, pese a su forma, era equiparable a una sentencia definitiva por sus efectos clausurantes sobre el acceso a la jurisdicción. La defensa sostuvo que la equiparabilidad a sentencia definitiva no debía evaluarse por la denominación formal del acto, sino por sus consecuencias prácticas, y que en este caso esas consecuencias eran irreversibles. El auto 560 había clausurado definitivamente la posibilidad de obtener una revisión jurisdiccional del decreto que había neutralizado el habeas corpus como vía autónoma. El recurso desarrolló varios argumentos que vale la pena mencionar en detalle porque son técnicamente relevantes y porque la respuesta de la Cámara a cada uno de ellos es en sí misma material de análisis. El primero fue el agravio por no decisión. La defensa argumentó que la arbitrariedad denunciada no residía primariamente en el decreto de la Cámara, sino en la neutralización previa del habeas corpus en el juzgado de control, y que el decreto y el auto 560 no hacían sino consolidar y convalidar esa ilicitud originaria. Esto es importante porque desplaza el centro del agravio desde la Cámara hacia el juzgado de control y ubica a la Cámara como el órgano que tuvo la oportunidad de corregir esa situación y no lo hizo. El segundo fue el formalismo extremo como mecanismo de supresión de garantías. La defensa argumentó que aplicar mecánicamente el principio de taxatividad para excluir el tratamiento de un agravio que cuestiona la supresión de una garantía constitucional implica invertir la lógica del sistema procesal, colocando la forma por encima del derecho sustancial. Este argumento apunta directamente a la lógica del auto 560, que la Cámara usó una regla procesal de manera ritual para no tener que pronunciarse sobre el fondo constitucional del planteo. El tercero fue la secuencia decisoria diferenciada, que ya mencioné antes. La colegialidad se activó para cerrar y no para abrir. El recurso señaló expresamente ese contraste y lo caracterizó como revelador de un funcionamiento incompatible con el rol constitucional de los tribunales frente a reclamos de esta naturaleza.
El cuarto fue la inexistencia de vías alternativas eficaces. La defensa refutó el argumento implícito de la Cámara sobre las apelaciones en la causa principal, señalando que los recursos ordinarios están diseñados para revisar decisiones jurisdiccionales ya adoptadas dentro del proceso penal común, y que no pueden cumplir la función específica del habeas corpus como garantía de control inmediato y no diferido. Confundir ambos planos no solo desnaturaliza la garantía, sino que genera un vacío jurisdiccional. El quinto fue la cuestión constitucional y federal, con reserva expresa de recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el caso de que el Tribunal Superior de Justicia tampoco restableciera la tutela judicial efectiva. Y el sexto, que en mi opinión es el más original del escrito, fue la reserva de queja formulada dentro del propio recurso de casación, anticipando la probable inadmisión y dejando expresamente planteado que esa inadmisión no agotaría el conflicto, sino que lo trasladaría al TSJ en términos más amplios, ya no circunscriptos al caso concreto, sino vinculados al alcance del control judicial del habeas corpus y a los límites del formalismo procesal. El auto 629. La Cámara cierra la casación. El 30 de diciembre de 2025, 11 días después de la presentación del recurso de casación, la Cámara dictó el auto número 629, nuevamente firmado por los tres vocales. El auto declaró formalmente inadmisible el recurso de casación. El fundamento central fue que la resolución impugnada no es equiparable a sentencia definitiva y que por lo tanto no satisface el requisito de impugnabilidad objetiva del artículo 469 del Código Procesal Penal. La Cámara citó jurisprudencia del TSJ y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir el concepto de resolución equiparable a sentencia definitiva. Debe ser una resolución que ponga fin al proceso, que sea la última que pueda dictarse sobre el fondo del asunto y que tenga aptitud para decidir sobre el núcleo de la cuestión de manera permanente, final e irreversible. Frente a esa definición, la Cámara concluyó en pocas palabras que la resolución impugnada no reunía esos requisitos y que lo mencionado por el recurrente de ninguna manera podía considerarse un gravamen irreparable o de muy dificultosa reparación ulterior. Esa frase merece detenerse. El recurso de casación había dedicado varios capítulos a argumentar con precisión y detalle por qué el agravio era irreparable, por qué clausuraba el acceso a una vía constitucional autónoma, porque no existían vías alternativas eficaces para repararlo y porque la persona seguía presa mientras todo esto ocurría. La respuesta de la Cámara a ese desarrollo argumental fue una línea, que de ninguna manera puede considerarse un gravamen irreparable, sin explicar por qué, sin responder los argumentos, sin ingresar al análisis de ninguno de los puntos planteados. Eso es lo que el recurso de casación había llamado formalismo extremo y que la Cámara lo demostró en la propia resolución que rechazó ese argumento. Costas a cargo de la defensa, nuevamente. Lo que la arquitectura de cierres revela. Al terminar el análisis de estos dos autos, vale la pena hacer una síntesis de lo que la secuencia completa revela institucionalmente. Desde el 5 de noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025, en el lapso de menos de 2 meses, se produjeron los siguientes actos en la cadena recursiva vinculada al habeas corpus. El decreto del 20 de noviembre que no decidió nada. El auto 560 del 11 de diciembre que declaró inadmisible la reposición sin responder el fondo. Y el auto 629 del 30 de diciembre que declaró inadmisible la casación sin responder el fondo. En cada uno de esos actos, la Cámara tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la sustancia constitucional del planteo. En ninguno lo hizo. El patrón es consistente y tiene una lógica interna. Frente a un planteo que denuncia la neutralización de una garantía constitucional autónoma, el tribunal respondió con decisiones de inadmisibilidad formal que evitaron, en todos los casos, el pronunciamiento sobre el fondo. Cada vez que la defensa encontró una vía para plantear ese fondo, la Cámara respondió cerrando esa vía por razones formales. Eso no es necesariamente deshonestidad intelectual ni mala fe. Puede ser la aplicación consistente de un criterio formalista sobre la procedencia de los recursos, pero el efecto práctico de ese criterio aplicado en este contexto específico fue el mismo que si hubiera habido una decisión deliberada de no pronunciarse. La garantía constitucional quedó sin resolución de fondo,
La persona siguió presa y la defensa agotó todas las vías ordinarias disponibles sin obtener una sola respuesta sobre la sustancia del planteo. Y hay algo más que vale la pena señalar. La Cámara que dictó esos 3 actos de cierre es la misma Cámara ante la cual están pendientes las apelaciones sobre la prisión preventiva, la elevación a juicio y el rechazo de diligencias probatorias. Es decir, el mismo tribunal que se negó sistemáticamente a pronunciarse sobre el habeas corpus es el que debe resolver la situación de libertad del imputado por las vías ordinarias. Eso no invalida las apelaciones ni genera per se una causal de recusación, pero es un dato que forma parte del contexto institucional completo y que no puede ignorarse al analizar el funcionamiento del sistema de garantías en este caso. El estado del caso al cierre de este episodio. Al 30 de diciembre de 2025 la situación era esta. El habeas corpus original, expediente 142-48412, figuraba radicado en la Cámara de Acusación, confidencial, acumulado sin identificación del expediente receptor, inaccesible para la defensa, sin resolución de fondo. El expediente de la queja original ante la Cámara 142-80994 había sido remitido al juzgado de control. El expediente del recurso de reposición 142-86134 tenía el auto 560 como última resolución. El expediente del recurso de casación 143-70499 tenía el auto 629 como última resolución y figuraba radicado en el juzgado de control. La defensa había agotado todas las vías ordinarias disponibles ante la Cámara de Acusación. El único camino que quedaba era la queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Ese es el punto de partida del episodio siguiente. En el próximo episodio voy a analizar los fundamentos de esa queja ante el TSJ, el estado actual del expediente y lo que significa que la garantía constitucional más urgente del sistema lleve ya varios meses sin una resolución de fondo, mientras el expediente que la contiene circula entre tribunales sin que ninguno asuma la responsabilidad de decidirla. Por lo que este caso documenta no es una anécdota procesal, es la demostración de que una garantía constitucional puede ser neutralizada de manera sistemática y sostenida en el tiempo, sin rechazo expreso, sin decisión fundada y sin responsabilidad institucional visible, mediante la combinación de omisiones, derivaciones y cierres formales. Y cuando eso ocurre con el habeas corpus, que es la garantía más urgente del sistema, el problema no es individual, es estructural.